Estamos de vuelta ya aquí en El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias un día más por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Revisemos la actualidad internacional. La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel que, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina en la Franja de Gaza y señala que el gobierno israelí no ha aportado evidencia sólida de la presunta relación entre Hamás y la UNRWA. Esta noche Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania que mató a 6 personas. Mientras Zelensky busca nuevos aviones de combate en Suecia, horas después de que Trump diera marcha atrás en sus planes de reunirse con Vladimir Putin. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que se sostiene desde hace un mes en contra de la suspensión del subsidio al combustible decretada por Daniel Noboa, por el presidente, y exigida por el FMI. Ampliamos desde Quito. Les cuento que con nuestro invitado del día, después del bloque de noticias, analizaremos el impacto de esta opinión expresada por la CIJ, por la Corte Internacional de Justicia, sobre la obligación de Israel a garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina. ¿En qué se basa la Corte? ¿Cómo argumenta Israel su rechazo a las opiniones del tribunal? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Lo vemos, como decía, en minutos. Iniciamos en Medio Oriente. Como decíamos, la Corte Internacional de Justicia insistió en que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos. Se trata de la opinión consultiva, eso sí, del máximo tribunal de la ONU, después de que Israel prohibiera las operaciones de la UNRWA en su territorio. En otras ocasiones, recordemos que la CIJ también ha señalado que, por ejemplo, la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y, además, ha ordenado medidas cautelares para evitar un genocidio en Gaza. Todos los pronunciamientos, incluido el más reciente, han sido rechazados por el gobierno israelí. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamás. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamás en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos, que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. Bien, y en medio del frágil, como saben, alto el fuego en Gaza, el Servicio de Lucha Antiminas de las Naciones Unidas alerta sobre otro riesgo, y es que los habitantes del enclave palestino encuentren explosivos al regresar a lo que eran sus hogares y que han quedado, como han visto en repetidas imágenes, reducidos a ruinas tras 2 años de bombardeos israelíes. El organismo cuenta más de 300 víctimas mortales confirmadas de estos artefactos en los últimos 2 años. Esta es la historia. Desde el alto el fuego del 10 de octubre, los palestinos pueden volver a desplazarse por Gaza, pero cuando caminan entre las ruinas, el peligro es constante, bajo cada uno de sus pasos, porque hay explosivos enterrados entre los escombros. El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas declara haber recibido cerca de 100 solicitudes de desminado desde el inicio de la tregua, y el problema puede agravarse. El peligro se intensificará a medida de que la gente se desplace y sobre todo cuando comiencen los esfuerzos de reconstrucción.
Desde el inicio de la guerra, la UNMAS ha registrado 328 víctimas de artefactos explosivos, una cifra muy por debajo de la realidad, según la agencia de la ONU. Los expertos en desactivación de minas están llevando a cabo evaluaciones técnicas en todas las zonas de riesgo de Gaza, mientras se esfuerzan por retirar entre 50 y 60 millones de toneladas de escombros contaminados. Los servicios que podrían estabilizar la situación, permitir que la gente recupere un modo de vida normal, las infraestructuras vitales, esa sigue siendo la prioridad, por lo tanto nos centramos primero en esos aspectos. Incluso podría haber explosivos en el camino de la ayuda humanitaria, que tras meses de bloqueo, entra con dificultad en Gaza. Cambiamos ahora de información, hablamos de la guerra en Ucrania, porque esta noche Rusia mató a 6 personas, incluidos 2 niños, con un ataque aéreo masivo contra el territorio ucraniano. Mientras Kiev reivindicó ataques contra una refinería y contra una planta de armas y municiones en territorio ruso. Y en el plano diplomático, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró abierto a negociar, congelando la actual línea de frente, como propone Trump y como habría rechazado ya Vladimir Putin, por lo que el mandatario estadounidense ha señalado en las últimas horas que la reunión con su homólogo ruso en Budapest, anunciada la semana pasada, sería una pérdida de tiempo, textualmente, en las condiciones actuales. Para Putin y Trump, el tiempo es valioso, pero mientras decidieron que el encuentro en Budapest debía tener lugar más adelante, sin proponer fechas exactas, los ataques en Ucrania siguieron produciéndose. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el balance de la maquinaria bélica rusa se tradujo anoche en más de 400 drones de larga distancia y 28 misiles, 11 de los cuales eran balísticos y 4 hipersónicos. En Kiev, los zumbidos sorprendieron hacia altas horas de la madrugada. Al principio no entendía nada, estaba dormida. Mi marido me despertó y me dijo, está volando, ¿lo oyes? Escuché un zumbido y de repente, ¡bum! Por suerte, mi hijo no estaba en la habitación donde se rompieron las ventanas. En Kharkiv, el objetivo fueron los niños, que se encontraban en una guardería. Impactos registrados en varios puntos del país y varias víctimas mortales, mientras Zelensky viaja por Europa para fortalecer su arsenal armamentístico. Estamos muy agradecidos al pueblo de Noruega por salvar vidas de nuestra gente, y esto es realmente muy importante porque Rusia nos ataca cada día. Por supuesto, estamos esperando y por supuesto nos defendemos con defensa aérea y con helicópteros, con F-16, muchas cosas diferentes, pero nunca es suficiente. Y mientras Oslo anunció que brindaría apoyo a la compra de gas para el difícil invierno ucraniano, Estocolmo le mostró al mandatario el poderoso grupo de defensa Saab, fabricante del avión de combate Gripen, sistemas de armas y submarinos. Al otro lado del frente, según el presidente ruso, reinó la rutina. Hoy tenemos un entrenamiento programado, insisto, programado, sobre gestión de fuerzas nucleares. Ejercicios que se sumaron al anuncio del Kremlin de llamar a reservistas a proteger las llamadas infraestructuras críticas en todo el país. Cambiamos de información, vamos hasta Serbia porque un hombre resultó gravemente herido por disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento en Belgrado, en la capital del país. El presidente serbio, hablamos de Aleksandar Vučić, calificó el incidente de acto terrorista, y es que el hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de casi un año y que se desataron tras el colapso de una estación de tren en noviembre pasado que causó la muerte de 16 personas. Al momento, un sospechoso ha sido detenido por las autoridades y la policía ha acordonado la zona. Cambiamos nuevamente de información. Vamos hasta Francia, donde el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, reabrió sus puertas tras el espectacular robo de este domingo. Desde entonces, la directora del museo había presentado su renuncia, que luego fue rechazada por las autoridades. Mientras la ministra de Cultura, la conservadora Rachida Dati, aseguró que no hubo un problema de seguridad en el museo, sino que el problema está en las calles del país. Veamos. Luego del ya considerado robo del siglo, el Louvre reabre sus puertas. El emblemático museo francés regresó a la normalidad este miércoles después de que el domingo, a solo 250 metros de la Mona Lisa, 4 ladrones robaron 8 joyas pertenecientes a la extinta monarquía francesa, una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un hecho por el que el museo reconoció sus debilidades.
Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas. Esta tragedia ha conmocionado profundamente al personal de seguridad del Louvre. En medio del shock por el robo al museo más visitado del mundo, quienes acudieron hoy a la reapertura aseguran que lo fácil del atraco resulta incluso intimidante. Es tan raro, lo hicieron con tanta facilidad, porque lo que vemos en las películas es muy difícil, pero en realidad fue tan fácil, da miedo. Creo que es mucho dinero, pero no creo que se pueda decir un precio porque tiene un valor histórico. Es mucho dinero y es muy triste. El Elíseo comunicó que el presidente Emmanuel Macron solicitó que se aceleren las medidas de seguridad en el museo, mientras que aún sigue la búsqueda de los 4 ladrones. Bien, y en otras noticias, el secretario de Guerra de Estados Unidos, hablamos de Pete Hegseth, anunció una nueva ejecución extrajudicial mediante un ataque letal contra una embarcación que calificó como terrorista. Se trata del 8º ataque por parte de Estados Unidos contra lanchas extranjeras en aguas internacionales en una repetida violación del derecho internacional. Sin embargo, en este caso, la operación fue frente a las costas colombianas en el Pacífico y no en el Caribe, donde, recuerden, la administración republicana vincula desde hace semanas el narcotráfico con el gobierno de Venezuela. En este caso, el secretario de Guerra comparó a los presuntos narcotraficantes con Al-Qaeda. Escuchen. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Seguiremos el desarrollo de esta noticia. Mientras tanto, cambiamos nuevamente de información porque la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que conmueve al país desde hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel. Conectamos a continuación con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega. Gustavo, buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las razones de este levantamiento de la protesta. Sí, muy buenas tardes para ti, Rosa. Sí, hace más de 31 días, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, había convocado a esta paralización. Sucedió luego de que el presidente de la República, a través de un decreto presidencial, derogara el subsidio al diésel. Esto convocó y agrupó muchas paralizaciones que existieron acá en Ecuador, focalizadas principalmente en la provincia de Imbabura y al norte de Pichincha, donde ya luego de 31 días se mantenía ya de manera insostenible esta paralización. Es una provincia que ha estado prácticamente bloqueada, donde ha sido imposible tanto ingreso como salir de esta provincia. En un video publicado también por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, expresaba que ha sido una decisión difícil, pero ordenaba así el levantamiento y el cese del paro y a replegar, así decía en un video publicado en las redes sociales, para levantar el paro. Esto genera también como una segunda fase de resistencia. Él ha dicho que ahora, luego de haber presentado esta convocatoria a paro por el incremento del diésel, ahora convoca también entre sus distintas demandas al Ejecutivo Nacional. Recordamos que ellos hablaban también de la reducción del IVA del 15 al 12%, del rechazo a la consulta popular y referéndum que está convocada por el presidente de la República el 16 de noviembre y otras medidas relacionadas también con la consulta popular, de igual forma también la liberación de las personas detenidas en el marco de esta convocatoria. Recordemos también que esto sucede luego de que el presidente de la República inclusive declaró el día de hoy que las vías iban a ser liberadas hoy o mañana. Esto también produjo una reunión del alto mando militar, el comando militar muy cercano a la zona, en Atuntaqui específicamente, en la provincia de Imbabura, donde ellos se reunían, habían advertido que a partir del día de hoy o mañana iban a desarrollar medidas muy fuertes, inclusive hablaba sobre un despliegue militar contundente para liberar las vías de una buena vez. Esto también ha desarrollado unas reacciones por organizaciones sociales, de igual forma también por organismos de derechos humanos y organismos internacionales como la CIDH y de igual forma también Human Rights Watch, donde han denunciado y han rechazado el uso excesivo de la fuerza para
la represión de estas protestas, Rosa. Gustavo, pues veremos qué ocurre con estas demandas que comentabas, cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas y en los próximos días, pero ahora hagamos un poco de retrospectiva. Te pediría que nos cuentes qué diferencias hay, ¿no?, entre este paro y los que existieron también y afectaron a los gobiernos de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, que también intentaron retirar el subsidio, ¿no?, al combustible diésel, tal y como exige el Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos cuál ha sido la diferencia entre los manifestantes y también entre los gobiernos, ¿no?, en la gestión de estas protestas. Sí, antes de responder a tu pregunta, quisiera también completar que esto no ha paralizado las protestas, a pesar que se levanta el paro. Tanto los movimientos indígenas como grupos sindicales, el FUT, llaman una resistencia. Tanto la CONAE llama una resistencia en contra de la consulta popular y la FUT convoca inclusive una movilización para el próximo jueves de resistencia. Respondiendo a tu pregunta, bueno, básicamente las movilizaciones indígenas han estado muy relacionadas al rechazo por el incremento de los subsidios al combustible. Recordemos que durante los años 2019 y 2022 hubo fuertes movilizaciones indígenas. En principio, la de Lenín Moreno, el gobierno del expresidente Lenín Moreno, básicamente está relacionada con el incremento de los combustibles. Esto ocasionó fuertes paralizaciones, básicamente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. Hubo mucha presencia también en la ciudad de Quito. Fue lo que diferenció también estas protestas, donde el Ejecutivo Nacional ha dicho que ha controlado totalmente la penetración de estas protestas en la ciudad capital. Ha dicho así por defender la democracia. Posteriormente se hablaba sobre la derogatoria del decreto 883, que obligó al Ejecutivo Nacional de Lenín Moreno a revertir esa medida, pero posteriormente él reconoció que más adelante esta medida había también incrementado los combustibles. Durante el gobierno de Guillermo Lasso también se produjeron fuertes protestas, principalmente relacionadas también a temas tributarios, a temas de seguridad, a temas de salud y fuertes tensiones. En distintos casos, siempre los estados de excepción estuvieron muy presentes en ambas protestas. Había mucha presencia militar en la ciudad de Quito, había inclusive tanquetas y fuertes contingentes militares en la ciudad de Quito, pero eso, a pesar de ello, hubo fuertes movilizaciones. No sucedió así en estas protestas, pero lo que sucede es que han sido más focalizadas a las actuales realizadas en la provincia de Imbabura, Rosa. Gustavo, pues muchísimas gracias una vez más por toda esta información. Muchísimas gracias. Finalizamos nosotros con noticias deportivas porque fue cancelado finalmente el polémico partido de la Liga Española de Fútbol entre el Villarreal y el FC Barcelona. El encuentro era controversial porque se iba a jugar fuera del Estado español, específicamente en Miami, en Florida. La Asociación de Futbolistas y equipos como el Real Madrid se oponía al duelo, ya que mientras los primeros alegaban el largo viaje hasta Estados Unidos, los segundos decían que el partido vulneraba el principio esencial de reciprocidad territorial y alteraba el equilibrio competitivo. Vamos ahora con nuestro invitado del día. Volvemos la mirada hacia Medio Oriente porque la Corte Internacional de Justicia insistió en que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos, como el agua o los alimentos. Se trata de la opinión consultiva del máximo tribunal de Naciones Unidas ante la pregunta que elevó la Asamblea General del organismo después de que Israel prohibiera las operaciones de la UNRWA en su territorio. En otras ocasiones, recordemos que la CIJ también ha señalado que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y ha pedido tanto a Israel como a la comunidad internacional terminarla en un plazo de 12 meses que, sin embargo, ya venció. Además, en el marco del proceso impulsado por Sudáfrica, ha ordenado a Israel medidas cautelares para evitar un genocidio en la Franja de Gaza. Todos estos pronunciamientos, incluido el más reciente, han sido rechazados por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Ahora, para el análisis, contamos con Jaime Abedrapo. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de San Sebastián. Jaime, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada, le pido que definamos lo que es una opinión consultiva, ¿no?, que ha sido, digamos, lo que ha expresado la Corte Internacional de Justicia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Bueno, la opinión consultiva significa que es solamente eso. No se ha suscrito, no se reconoce como vinculante, es decir, el Estado de Israel
no reconoce este tipo de opiniones, no reconoce los alcances jurídicos que pudiera tener. En ese contexto, la Asamblea General, cuando quiere de alguna manera frenar el genocidio, hacer alguna acción para terminar la ocupación, realiza este tipo de consultas al Tribunal Internacional de Justicia, que sí tiene competencia, y a razón de poder dar una mirada o perspectiva jurídica de la situación en la que se está discutiendo, para que los tomadores de decisiones, en este caso el que debiera tomar acciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenga presente la perspectiva desde el derecho internacional público, particularmente en aspectos tan sustantivos como el principio de la paz y la guerra y eventualmente los crímenes internacionales. Israel no reconoce las competencias en estas materias, por tanto simplemente es una suerte de recomendación, pero que sí debiera ser obligatoria para los demás estados que sí reconocen la jurisdicción internacional. Y Jaime, en su opinión, ¿qué va a hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que usted señalaba como el que debería tomar acción en base a esta opinión consultiva? Bueno, aquí si nosotros hacemos un rápido recuento, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está absolutamente superado, está obsoleto. Nosotros hemos visto no solamente el 2022, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, o lo que pasa desde el 2023 en adelante en Franja de Gaza a través de los crímenes que se han ido tanto por el Tribunal Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional, incluso generando órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu. Podemos observar que el Consejo no toma carta en el asunto básicamente porque no está en funcionamiento. Durante el siglo XX funcionó en la medida que no afectara los intereses de las potencias que tienen capacidad de veto. Hoy día prácticamente ya no está en condiciones de administrar o catalizar ninguno de estos conflictos en materia de estabilidad internacional. Por tanto, lo más probable es que no pase nada. Estamos en un escenario en que podríamos señalar que estamos en una situación de guerra frecuente en el sistema internacional, en donde los vehículos o instituciones que nos habíamos dado para poder evitar que estallaran o eventualmente estallase, pudieran aplicarse el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y observar una posibilidad en esta situación. Cuéntenos, ¿qué implicaría el uso de estos artículos? El capítulo 7 de la Carta, perdón, por eso hay que especificarlo bastante bien, le daría la posibilidad de interponer una fuerza de militar del sistema de Naciones Unidas para evitar que se siga cometiendo los crímenes que hemos ido señalando. Y también podría tomar acciones muy directas y concretas, particularmente para terminar con la ocupación sobre Palestina. La opinión consultiva, después de lo que fue el muro, el 2003, 2004, cuando sale la opinión consultiva respecto señala que este no es defensa, bien viene a asentar aún más la ocupación y es más bien se anexiona más territorio de Palestina, recomienda su demolición, por cierto, y así hay una serie de jurisprudencias, particularmente el Tribunal Internacional de Justicia, con esta característica de una en donde el sistema internacional simplemente no la ha recogido, particularmente el que debiera hacerlo, que es el Consejo de Seguridad. Y usted señala que Israel rechaza estas opiniones consultivas, que quizá el Consejo de Seguridad no va tampoco a recogerlas, pero le pregunto qué ha pasado con las órdenes que ha emitido la Corte Internacional de Justicia como medidas cautelares para evitar que Israel cometa un genocidio en la Franja de Gaza en el marco del proceso impulsado por Sudáfrica. En este caso, ¿tienen un peso judicial distinto estas órdenes? No han sido cumplidas, no han sido por parte de Israel, no las toma en consideración, señala simplemente inválida ello. Cuando estas vienen del Tribunal Internacional de Justicia, señala que no les parecen justas. Cuando vienen de la Corte Penal Internacional, dice no reconocerle competencia a ese tribunal. Lo que nosotros podemos observar que cuando tienes un Estado que está con su voluntad dispuesta a violar normas tan relevantes
de nuestra convivencia internacional, como son crímenes de guerra o la mantención de una ocupación, sin permitirle el derecho de autodeterminación de un pueblo, debiera ser la comunidad internacional. La comunidad internacional es corresponsable de aquello. Y lo que nosotros hemos observado, que la Corte Penal Internacional, por lo pronto, para las órdenes de detención, cuenta con la complicidad de actores, como en este caso Estados Unidos, donde ha tenido la presencia del primer ministro israelí, en donde no toma acciones, no toma en consideración y es más, sanciona y fustiga a los jueces que dieron estas órdenes, cuestiona cualquier apertura de investigación de la Corte Penal Internacional y surgió una orden desde la propia Casa Blanca en donde se establece una serie de sanciones contra los jueces que dictaminan estas sentencias. Por tanto, podemos sostener que están haciéndose bastantes esfuerzos por desmembrar, desarticular, fragmentar y eventualmente eliminar el régimen internacional el cual nos habíamos ido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Estos temas son bastante evidentes y particularmente vuelvo a colocar como el germen de aquello que particularmente fue la guerra en contra de Irak, el 2004, después sucesivamente una serie de otros conflictos internacionales para llegar eventualmente a lo que fue Rusia y Ucrania y hoy día efectivamente Israel, que son estados que efectivamente ya demuestran su voluntad de incumplir cuando tienen un interés geopolítico, geoestratégico, un objetivo de Estado. Las razones de Estado que quisimos superar a través de un cierto comportamiento básico de relacionamiento entre los países, hoy día se está quebrantando y efectivamente no se le está dando cumplimiento a vista y paciencia de la comunidad internacional y de los estados que de alguna manera, por cierto, son cómplices de que ello ocurra. Podríamos dar una segunda afirmación. Lo que ha conseguido esta situación dantesca que observamos en Franja de Gaza es básicamente la impunidad con la cual se ha protegido particularmente las políticas de Israel durante décadas y hoy actualmente frente a un genocidio. Y Jaime, para terminar, si alguien se preocupara por respetar el derecho internacional, ¿cómo se debería avanzar en ese plan de 20 puntos de Donald Trump para que el pueblo palestino ejerciera finalmente el derecho a la autodeterminación? Mire, excelente perspectiva desde lo que significa el plan de Trump. Aquí nosotros hacemos una línea desde el año 93, desde Oslo a la fecha, podríamos observar que pasamos de una propuesta para la creación de un Estado palestino que contó con cierta credibilidad por parte de la comunidad internacional, pero que a poco andar se siguieron construyendo asentamientos ilegales, no se cumple. Hoy día, si nosotros hacemos una proyección hacia lo que es la propuesta de Trump, donde se hace en consulta de los palestinos, donde efectivamente no tiene como un propósito la propia autodeterminación de los palestinos, donde establece una lógica de reconstrucción, si usted quiere, sin darle ninguna garantía a los palestinos. Probablemente lo único que consiguió negociar Estados Unidos y Israel para un cese al fuego que ya ha sido roto o ya ha sido quebrantado fue precisamente terminar con la idea que se había instalado por parte de Estados Unidos e Israel de que iban a proceder a limpiar étnicamente ese territorio. Sería lo único que en este caso, por tanto, contó con la anuencia de los países árabes, los países vecinos, básicamente porque entendían que de ninguna manera se quieren hacer cargo de estos 2 millones, un poco más de palestinos que habitan la Franja de Gaza. Y en ese contexto, hoy día, además, vemos que la voluntad ya es manifiesta, no solamente en verbo, sino que hoy día se discute en el Parlamento israelí tomar posición efectiva, incluso también de la Cisjordania. Por tanto, la construcción del Estado de Israel está viendo la posibilidad en un marco en que el derecho internacional y en estas materias de aspectos de estabilidad internacional como el sistema de seguridad colectivo que nos habíamos dado no funcionan, ellos pueden tener al alcance de su mano la construcción de un proyecto nacional de Israel para establecerse por sobre toda la Palestina en esta etapa. Jaime, pues veremos si se desarrollan así finalmente los acontecimientos o no, con el aval o el permiso de quien. Muchísimas gracias por haber compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Muchas gracias a ti, Rosa. Será hasta una próxima. Breve pausa, enseguida regresamos.